Un placer saludarles nuevamente desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le invito a este nuevo recorrido por lo que es noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Ya comenzamos, es noticia México. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira por 4 países de Centroamérica y Cuba con una agenda centrada en el desarrollo, seguridad fronteriza y migración. Y es noticia también Perú. Allí el Congreso ha llamado para hacerle una moción de censura al premier de esta nación suramericana. Y es noticia, Estados Unidos, crecen los temores sobre la posible revocación del derecho al aborto en la nación norteamericana, luego de que legisladores de Luisiana en Estados Unidos avanzaran en un proyecto de ley que clasificaría los abortos como delitos de homicidio. La ONU alertaba precisamente esta semana un retroceso global en materia de derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Hacemos una pausa y en minutos comenzamos el análisis. Y en noticia México, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su primera gira por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Se trata de su cuarto viaje desde el comienzo de su mandato, con una agenda centrada en el desarrollo, seguridad fronteriza y migración. En su cuarta gira internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Antes de su partida, el mandatario dejó en claro el mensaje que llevaría a sus homólogos de cada país. En todos los casos hay cooperación. La política exterior del actual gobierno busca mantener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo y cooperar. López Obrador informó que abordaría la situación actual del fenómeno migratorio, que solo podrá resolverse, ha insistido, si se atacan las causas que obligan a las personas a dejar sus lugares de origen para ir hacia el norte. Para ello, el Ejecutivo mexicano ha propuesto la implementación de los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Para atenderlo necesita de la cooperación internacional de varios países, ¿no? Necesita soluciones transnacionales en ese sentido. Entonces sí, definitivamente, pues la posición de México no es para nada sencilla. Creo que los programas de cooperación al desarrollo pueden ser una vía para empezar a plantear pues una perspectiva de largo plazo sostenible a esta situación, pero tampoco es la única, ¿no? Y en definitiva, el papel de Estados Unidos es fundamental acá. México propuso a Washington invertir $4,000 millones al año en Centroamérica para reducir la migración. Sin embargo, hasta este momento se mantiene a la espera de una respuesta. El viaje que realiza el jefe del Ejecutivo concluirá en La Habana, donde se reunirá con su par cubano, Miguel Díaz-Canel. El fortalecimiento de los lazos con el pueblo cubano fue más evidente durante la pandemia, con el envío de cientos de médicos para coadyuvar en la atención de la emergencia sanitaria. La señal que está mandando México en este sentido de esta relación tan cercana con Cuba, pues es que se puede existir, digamos, un espacio en el tablero internacional donde los países deben de coexistir, ¿no? Y los gobiernos, independientemente de sus diferencias, deben hacer prevalecer el respeto al otro
y las formas de entendimiento de beneficio común. La gira oficial del presidente mexicano tiene lugar semanas antes de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles, California, los primeros días de junio próximo. Estados Unidos quiere excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras México ha hecho un llamado a invitar a todos los países del hemisferio y a cambiar la política de bloqueos y sanciones unilaterales. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez sigue el día a día de la realidad desde la Ciudad de México y allí hacemos contacto para que nos cuente los últimos detalles que se han informado sobre esta gira del presidente Manuel Andrés López Obrador. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Efectivamente, el presidente López Obrador ya se encuentra en territorio guatemalteco. Hace algunos minutos ya tenía una reunión con su homólogo Alejandro Yamatei de Guatemala y también se reunieron las comitivas que están acompañando a ambos presidentes. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión y en este viaje que está realizando por Centroamérica y también el Caribe, busca llevar los sentidos de cooperación entre los países, pero también muy específicamente con el área de Centroamérica, busca poner en marcha los planes de desarrollo para poder regular el flujo migratorio. Recordemos que López Obrador ha insistido en que lo que se necesita es que se puedan mitigar las causas que están provocando que la gente esté saliendo de sus lugares de origen. Es decir, que se generen los empleos en los lugares donde viven las personas para que no tengan que buscar las oportunidades fuera de sus territorios y sobre todo rumbo al norte, donde sabemos que el gobierno estadounidense pues no ha modificado su política de no querer permitir el ingreso de migrantes indocumentados. La crisis que tiene México en materia de migración es bastante compleja porque en el sur del territorio hay miles de personas que están a la espera de un documento que les permita transitar por el territorio hacia el norte y también en el norte hay muchas personas, miles de personas que están a la espera de que las autoridades estadounidenses les permitan interponer una solicitud de asilo. Así la situación en materia de migración y es por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido ir hacia los territorios y hablar con sus homólogos para que se pueda tener una solución, digamos, de manera consensuada alrededor de este fenómeno migratorio. Además, también el presidente estará yendo a Belice y también culminará esta, que es la cuarta gira internacional que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en La Habana, en Cuba, el próximo domingo. El presidente López Obrador realiza este cuarto viaje. Recordemos que los 3 primeros viajes de López Obrador fueron hacia Estados Unidos. El primero para reunirse con Donald Trump y poner en marcha el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Después, el año pasado viajó a la cumbre, más bien a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU y después viajó para estar en esta cumbre de América del Norte con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Así es como Andrés Manuel López Obrador también llega a esta gira en Centroamérica y también por el Caribe, unas semanas antes de que tenga lugar la cumbre de las Américas, en donde Estados Unidos ha buscado excluir a países como Cuba, Nicaragua y también en Venezuela. López Obrador ha insistido en que no se debe excluir a nadie y que se tiene que cambiar ya la política de sanciones y de bloqueos unilaterales con las que ha venido operando Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de la agenda del presidente López Obrador en el exterior, quien el día de mañana estará viajando a El Salvador. Mañana también por la tarde ya estará viajando a Honduras para el sábado tener este encuentro con la presidenta Xiomara Castro y después ya continuar hacia Belice y después hacia Cuba. Gracias, Eduardo, por esta actualización, también por ponernos en contexto la noticia, pero seguimos en la Ciudad de México para conversar con el analista internacional que nos acompaña hoy, Raúl Delgado Huizse, quien está también en la Ciudad de México. Bienvenido a Telesur, profesor. Es importante tener en cuenta que más de 3 años en la presidencia, esta apenas es la 4ª vez que sale López Obrador del país. En realidad es la primera gira, sus viajes anteriores habían sido a Estados Unidos a diferentes eventos. Entonces, ¿por qué es prioridad
este recorrido por el Triángulo Norte de Centroamérica y este viaje a Cuba del presidente Manuel Andrés López Obrador? Bien, buenas noches, Rolando. Bueno, yo creo que el viaje es importante si se están tratando de atacar las causas de fondo, las causas de raíz de la migración forzada, pero creo que es un problema bastante más complejo, el problema también del desarrollo de los países. Estamos ante un problema muy profundo de desarrollo desigual que tenemos en toda la región. Y eso hay que ver cómo se puede atacar, y no es simplemente con algunos programas que ahorita son importantes, que se están impulsando por el gobierno de México, pero hay que ir mucho más a fondo y atacar, insisto, las causas y la forma en que estamos integrados asimétrica y subordinadamente a Estados Unidos, al imperialismo de Estados Unidos. Ese es el problema realmente de fondo, y es el que habría que tratar de atacar y quizás verlo de una manera un poco diferente. Yo bueno, voy a poner sobre la mesa algunos elementos que me parecen fundamentales. Los países de Centroamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica y México hacen poco más de la mitad de la migración indocumentada en Estados Unidos. Y Estados Unidos depende de esos migrantes para su crecimiento económico de una manera fundamental, y que no ha sido todavía puesto sobre la mesa. Incluso yo lo he planteado en varias ocasiones. También tenemos la migración también altamente calificada de esta región, que también es vital, sobre todo en el caso de México. Pero necesitamos cambiar un poco la forma en que se aborda el fenómeno y ser de una manera mucho más proactiva. Yo realmente felicito que se esté empezando a tomar una iniciativa de esta naturaleza, pero creo que tenemos que ir mucho más a fondo. Profesor, ¿en qué medida México entonces ha podido de alguna manera contribuir a que Estados Unidos también comprenda que es necesario atacar las causas estructurales de estos fenómenos, cuando el país se ha convertido, México, en una especie de muro de contención de esta migración, que en 2021 tuvo uno de los flujos 5 veces superior, se dice, al de los últimos años, solo en 2021? Pero ¿cómo lograr que México no solo sea un muro de contención, sino que Estados Unidos también participe en la solución de las causas estructurales que hacen a muchas personas huir de sus hogares, de sus entornos, pensando que encontrarán una vida mejor en Estados Unidos? Sí, bueno, yo lo que creo es que hay mucha hipocresía también de parte de Estados Unidos. Toda esta fuerza y esta migración es necesaria, es vital para Estados Unidos. Cada vez más Estados Unidos depende de la migración centroamericana y de México para su propio desarrollo. Nosotros hemos hecho estudios para ver cuál es la contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos de los migrantes y cómo ayudan y contribuyen los migrantes a subsanar el déficit que tienen en materia de empleo y más bien de suministradores de oferta de empleo interno en Estados Unidos. Entonces, hay una necesidad que también hay que ponerla sobre la mesa de Estados Unidos, de los migrantes mexicanos y de los migrantes centroamericanos. Y lo que sí es muy importante, por lo que dice, es que no podemos seguir cumpliendo un papel que es deleznable para el caso de México y para cualquier país hermano. Con los centroamericanos, de estar sirviendo como muro, como usted lo dice con todas las letras y palabras. No podemos ser un muro de contención de los migrantes. Estamos haciendo lo mismo a los migrantes de Centroamérica que nos hacen a nosotros en la frontera norte de México. Entonces, eso no es algo que podamos seguir sosteniendo, y tenemos que ver una manera muy distinta y mucho más inteligente
de abordar esta política y esta negociación también que se está haciendo con Estados Unidos, y sobre todo pensando en un desarrollo profundo de nuestros países y no nada más paliativos para enfrentar temporalmente el problema. Hemos visto también cómo suena bastante interesante esta iniciativa de López Obrador de replicar en Centroamérica su programa Sembrando Vida para dar empleo a una gran masa de que luego pasa a formar parte de los migrantes, pero ¿es en realidad viable una iniciativa como esta? ¿Cuánto puede o no avanzar? Bueno, yo lo que creo es que es una iniciativa todavía muy menor para atacar el problema de raíz. Yo creo que se tiene que pensar en una estrategia de desarrollo. Alguna vez se planteó este tema en una reunión de la CEPAL donde estuve Alicia Bárcena y estuvimos discutiendo un poco este problema. Y yo creo que sí necesitamos pensar en un proyecto de desarrollo mucho más profundo para el Triángulo Norte de Centroamérica, que ataque, digamos, de raíz las causas del desarrollo con una base mucho más profunda de desarrollo de científico y tecnológico también para Centroamérica y no solamente empleos temporales que son, digamos, ahorita importantes para contener el problema inmediato, pero tenemos que ir pensando más en otras iniciativas y de alguna vez platicamos acerca de la integración también en México centroamericana y mucho más allá de volver a pensar en la integración latinoamericana. Entonces ahí creo que hay iniciativas más grandes y es algo que también ha estado de alguna manera también en la mente de Andrés Manuel López Obrador. Según el Washington Post, decía hoy con fuentes autorizadas según este diario que en los próximos días México recibiría, por ejemplo, a más migrantes de Cuba y Nicaragua que son expulsados de Estados Unidos en virtud del título 42, que es muy probable también que se levante en los próximos días y se espera un aumento de la migración hacia Estados Unidos al eliminar este título 42. Y el tema migratorio, por ejemplo, en el caso de Cuba, López Obrador también ha señalado una de las causas que provocan este fenómeno, que es el bloqueo y la política de Estados Unidos contra Cuba. ¿Qué importancia, cómo interpreta entonces la visita de López Obrador cuando faltan apenas unos días para la cumbre de las Américas en California? Y precisamente la voz de México ha sido enfática en no excluir a nadie en este escenario. Sí, bueno, tiene toda la razón cuando dice acerca del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Creo que eso es uno de los elementos más importantes que se deben de atacar en relación con el caso de Cuba, que incluso ha sido capaz de resistir hasta en cierto modo también un bloqueo que ya tiene muchas décadas. Pero también ahí han logrado también una estrategia de desarrollo endógeno muy importante, muy profunda. Pero creo que la política de México es la más indicada, ¿no? De ir en contra del bloqueo, alzar la voz en contra de esta estrategia que está forzando a muchos cubanos a salir de su país. Y también otra vez a levantar la voz por la integración latinoamericana, sin exclusiones. Eso me parece también muy importante. Y que es algo que es importante reivindicar. Más allá de los países puntuales por los que va a estar el presidente López Obrador, es importante recordar lo que durante su presidencia, aún estando desde México sin hacer estas grandes giras por la región, lo que hizo López Obrador en la CELAC por impulsar, por un renacer de este mecanismo de integración. ¿Se podría interpretar entonces esta gira como una continuidad de esos esfuerzos?
Sí, efectivamente, se han venido, yo creo que han iniciado estos esfuerzos. Yo creo que todavía tenemos que dar saltos mucho más importantes en el caso de México para lograr un estadio de desarrollo superior en el país. Pero bueno, ahorita lo que está haciendo López Obrador, según mi análisis y mi interpretación, es sobre todo crear un estado de bienestar que no teníamos y que fue totalmente desmantelado con las políticas neoliberales, en el caso de México, e ir atacando también políticas que han sido extremadamente destructivas para América Latina y para todos nuestros países, que son todas estas políticas impuestas a través del consenso de Washington, de todo este arsenal, ¿no? de políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por Washington y por el Banco Mundial en nuestra región, y que han sido desastrosas en todos los sentidos. Gracias, profesor, por sus reflexiones, por su tiempo para Telesur. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Rolando. Buenas noches. Las gracias reiteradas al profesor que nos acompañaba desde México. Es momento de hacer una pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia Perú, donde el Congreso ha admitido la interpelación contra el premier Aníbal Torres y otros 3 ministros de Estado. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos encontramos en la ciudad de Oruro conmemorando el 1 de mayo, Día del Trabajador. El presidente Lucho ha hecho la promulgación de decretos en favor de los trabajadores. Hemos reducido el desempleo, hemos reducido desigualdades. Se ha informado, ha comunicado que estamos en una etapa de construcción de la economía boliviana hacia la industrialización. Un gobierno del pueblo y para el pueblo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Felicitarles, que sigan con la lucha adelante y que sigamos luchando por nuestro bienestar. Porque el pueblo unido. ¡Que vivan los trabajadores bolivianos! Ya se lo habíamos adelantado, es noticia Perú.
el impulso a la propuesta de Asamblea Constituyente genera sus primeras resistencias y el Congreso de la República admite la interpelación contra el primer ministro Aníbal Torres y otros 3 ministros de Estado. El Congreso de la República aprobó con 73 votos a favor y 42 en contra una moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. El premier deberá comparecer este 12 de mayo ante el Legislativo para explicar las motivaciones del presidente Pedro Castillo para el toque de queda decretado el pasado 5 de abril en medio de la huelga de transportistas y por qué no firmó el decreto supremo para dejar sin efecto esa medida. Desde el Congreso alegan que no se tomaron las medidas necesarias para aplacar las manifestaciones, que se prolongaron 10 días a principios de abril, y solicitan también detalles sobre las muertes en los departamentos de Junín, Huánuco e Ica, por presunta represión policial. También se aprobó una moción de interpelación a los ministros de Energía y Minas, Carlos Palacios, de Trabajo y Promoción de Empleo, Betsy Chávez, y de Interior, Alfonso Chavarri. Esta acción legislativa se da un día después de que el presidente del Consejo de Ministros presentara al Congreso el proyecto de ley de reforma constitucional para someter a referéndum la convocatoria de la Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución. La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, ya presentó una propuesta para archivarlo, por considerarlo contrario a los principios y valores constitucionales. Se tiene previsto para este viernes que el primer punto que aborde la sesión legislativa es ese decreto propuesto de archivamiento del proyecto de ley que abandera el gobierno de Castillo. Nos vamos hasta la ciudad de Lima, Perú. Allí está nuestro corresponsal Ramiro Angulo para actualizarnos, ponernos en contexto esta información. Buenas noches, Ramiro. Es parte este hecho, el más reciente, en el que se aprueba hoy esta interpelación al premier de Perú. Es parte de todo este proceso que desde antes se intentaba también frenar la propuesta a una asamblea constituyente. Buenas noches, Orlando. Buenas noches a la audiencia de Telesur. Sí, yo creo que esta medida es parte de este constante rechazo a las políticas que plantea el gobierno en el Congreso de la República. Justamente se ha planteado interpelar al primer Aníbal Torres para este jueves 12 de mayo en relación a al mal manejo que ha tenido, según se señala de parte del Congreso, de las protestas sociales que han habido a inicios de abril y por las muertes que se han causado, ¿no? Asimismo, por haber decretado la inamovilidad ciudadana en Lima y en el Callao durante 24 horas, ¿no? Hecho que, digamos, generó bastante confusión entre la población, ya que se hizo a través de un mensaje a la nación que hizo el presidente de la República un día antes, ¿no? Ante lo cual se ha alegado que se han violado diversos derechos constitucionales y fundamentales de las personas al hacer que éstas no pudieran salir de sus casas, ¿no? Asimismo, entre otros de los argumentos para interpelar a Aníbal Torres, se indica la ausencia de funcionarios idóneos en la oficina de diálogo de la presidencia del Consejo de Ministros y la falta de respuestas por las muertes que han habido durante todas estas protestas y, digamos, el accionar de la policía. Asimismo, como se ha señalado en el informe, se va a interpelar también al ministro del Interior, Alfonso Chavarri, al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, por no tener la experiencia para ocupar el cargo, y a la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, pero por haber autorizado una huelga de controladores aéreos en Semana Santa, ¿no? Gracias, Angulo, por la información. Estaremos atentos a la evolución de estos acontecimientos. Orlando, muchas gracias. Buenas noches. Seguimos en Lima, Perú, pero esta vez para conversar con el profesor Gustavo Espinosa, analista político. Gracias por acompañarnos, profesor. Esta moción de interpelación al primer ministro Aníbal Torres, como se nos acaba de comentar, es para cuestionar, para explicar a los parlamentarios el manejo de las protestas sociales ocurridas a inicios de abril, pero algunos
algunos analistas consideran que esta es una reacción en definitiva a la propuesta de consulta de una asamblea constituyente que se presentó la jornada anterior. ¿Cuál es la interpretación que usted hace de estos acontecimientos? Buenas noches, compañero Orlando. En primer lugar, un gran saludo a todos ustedes, a Telesur, a la teleaudiencia. Desde Lima, un gran abrazo a todos. Bueno, en realidad lo que se puede decir es que esta petición de interpelación de ministros es simplemente un paso más, un nuevo escalón en la ofensiva que la mafia y los grupos ultraderechistas tienen programados para derribar al gobierno de Pedro Castillo. Claro, esto refleja un poco dos elementos. Primero es el rechazo al hecho que vieron fracasados sus intentos sediciosos del mes de abril. Ellos quisieron organizar una acción subversiva. El 5 de abril tenían previsto una suerte de golpe de Estado, una acción de masas que obligara a Castillo a renunciar. Para ese efecto, Castillo había sido citado al Congreso de la República y ellos habían convocado una manifestación popular con el propósito de rodear al Congreso y exigir la entrega de Castillo, y los congresistas de la mesa directiva del Congreso iban a estar dispuestos a entregarlo ciertamente para que la masa, entre comillas, lo presionara y lo obligara a dimitir. Bueno, eso fracasó en toda la línea. Castillo pudo salir airoso de esa circunstancia y la manifestación no alcanzó los ribetes que ellos... Capacidad operativa. Esto dio lugar a que más bien, fracasados sus intentos, ellos se desbocaran y desarrollaran actividades francamente destructivas. Incendiaron, saquearon, hicieron actos de pillaje y vandalismo que pusieron al descubierto los planes originales que ellos habían pensado desarrollar. Ese es un elemento. El otro elemento es ciertamente la respuesta a la propuesta que ha presentado el Ejecutivo respecto a la convocatoria a un referéndum para que la ciudadanía opine si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente con un cambio de constitución. Realmente en este extremo resulta absurda la posición de la mafia, porque lo que se está preguntando a la gente no es si va a aprobar una nueva constitución cuyo texto es tal y cual, no. Simplemente se está preguntando si está de acuerdo o no con que se convoque una asamblea constituyente con la idea de modificar la constitución o de cambiarla. Si hipotéticamente el referéndum diera una respuesta negativa y si la mayoría de la población dijera no estamos de acuerdo con que haya una constituyente y se cambie la constitución, no pasaría nada. La ultraderecha podría decir que ganó, que fue derrotado el gobierno en su plan de desconocer la constitución vigente del año 2003. Lo que ocurre es que la ultraderecha teme que ese referéndum finalmente dé la victoria a quienes sí están de acuerdo con el cambio de constitución. Profesor, en este análisis... Profesor, en este análisis es importante tener en cuenta algo que decía el primer ministro: estoy preparado para todo y tengo entendido que este Congreso me va a censurar. Con razón o sin ella me pueden censurar, pero habrá razones para destituir al primer ministro peruano. ¿Cómo usted interpreta o cuál podría ser el escenario de escalarse esta situación? Bueno, no hay razones. En realidad, las dos razones que se dirimen, una tiene que ver con los sucesos del 5 de abril y la otra con la moción esta que se ha presentado respecto a la constituyente. En relación a los sucesos del 5 de abril, ellos hablan de una escalada represiva que dio lugar a varios muertos. Eso no es cierto. En realidad no hubo varios muertos, es un mito. Ahí hubo 2 personas que murieron atropelladas por un vehículo, un tercer muchacho que murió porque se cayó al río, una cuarta persona que murió porque
la carretera estaba bloqueada y el vehículo que la traía no pudo pasar los tranques que habían puesto los pobladores o los manifestantes, y como consecuencia de eso el señor dejó de tener asistencia médica y murió sin llegar al centro hospitalario. Eso no se le puede enroscar como responsabilidad directa al gobierno. Entonces, esa es una cosa absurda. Lo que ocurre simplemente es que están respirando por la herida, porque como ellos no pudieron coronar exitosamente la acción sediciosa del 5 de abril, tuvieron que desencadenar una acción delictiva que dio lugar más bien a que ellos sí fueran reprimidos, pero nunca fueron denunciados, a pesar de que se les filmó y se les conoce individualmente a quienes actuaron como operadores en el caso, nunca fueron ni denunciados, ni procesados, ni sancionados por eso. Esos hechos pasaron inadvertidos oficialmente y los medios de comunicación finalmente los silenciaron. Y en cuanto a este tema de la constituyente, como le digo, el problema es simple. Si ellos creen que su posición es correcta y que no debe haber una nueva constitución, muy bien, tienen que convencer a la población, que la población vote en ese referéndum diciendo que no está de acuerdo con una nueva constitución y que más bien apoya la constitución actual. Lo que ocurre es que no, ellos saben perfectamente que ahí están derrotados, que la mayoría de la población va a optar por una nueva constitución o por una modificación radical de la constitución actual, y eso los va a llevar a perder sus privilegios. Entonces, por eso quieren censurar al presidente del Consejo de Ministros. Pero Profesor, en realidad lo que están buscando ellos es una cosa más alta, quieren vacar al presidente de la República, quieren de alguna manera sacarlo del puesto. Eso lo dijeron desde el 29 de julio del año pasado, al día siguiente que asumió el gobierno, y lo han intentado pues varias veces a través de distintos procedimientos y siempre han sido derrotados. Según su interpretación, profesor, en este intento por sacar al presidente Pedro Castillo, esta interpelación al primer ministro sería un nuevo escalón, se podría interpretar también como una estrategia de desgaste, pero quisiera saber cuál es su interpretación acerca de una idea que también ha esposado Aníbal Torres. Ha dicho que es posible el cierre incluso del Congreso, asegurando que es un reclamo de todo el país. ¿Contempla la Constitución peruana el cierre del Congreso? ¿Cuál podría ser un escenario en esta escalada por sacar al presidente Pedro Castillo del poder? Desde el punto de vista legal no es posible el cierre del Congreso, salvo que el Congreso niegue en 2 oportunidades consecutivas su confianza al gabinete. En teoría podría ocurrir, por ejemplo, que el día anterior a la interpelación al ministro Torres, el presidente de la República haga cuestión de confianza en la defensa de su primer ministro y de sus ministros interpelados. Bueno, si es que el Congreso lo censura, sería el primer voto de confianza, no aceptado. Entonces tendría el presidente que presentar un segundo Consejo de Ministros, y si ese segundo Consejo de Ministros también es interpelado y censurado, ahí sí se aplica la disposición constitucional. El presidente puede cerrar el Congreso, pero que en 2 ocasiones. En este caso no, sería solamente una. Pero eso, al margen de la cuestión legal, está la cuestión política y está la cuestión material. El hecho es que la ciudadanía está, resueltamente en contra del Congreso. El Congreso tiene un 87% de rechazo de la ciudadanía. Bueno, una gran movilización popular podría en los hechos imponer el cierre del Congreso, como ocurrió el 30 de septiembre del 2018, cuando fue cerrado por el presidente Vizcarra el Congreso de la República de ese entonces. Fue la acción ciudadana, fue la movilización callejera la que finalmente impuso el cierre del Congreso. Y a la inversa, cuando ocurrió el derribamiento del presidente Vizcarra,
y la designación del señor Merino como presidente en su condición de jefe del Congreso, fue la movilización ciudadana la que derribó al señor Merino, porque lo consideró un golpista y un representante de un gobierno absolutamente ilegítimo. Entonces, es la presencia del pueblo en la calle, la movilización ciudadana, la que finalmente juega un rol decisivo, en este caso como lo jugó en los casos anteriores. Gracias, profesor Espinosa, por ayudarnos a reflexionar, a comprender mejor la situación actual en Perú. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Las gracias reiteradas al profesor Gustavo Espinosa, pero es momento de hacer otra pausa. En minutos regresamos porque es noticia de Estados Unidos, donde crecen los temores de que se imponga la criminalización del aborto en caso de derogarse la enmienda que protege este derecho constitucional desde hace 50 años en Estados Unidos. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticias de Estados Unidos, crecen los temores ante la posibilidad de que se revoque el derecho constitucional al aborto, mientras un proyecto de ley en Luisiana intenta clasificar los abortos como delitos de homicidio. La ONU alertaba ya esta semana también un retroceso global en materia de derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Un comité legislativo estatal en Luisiana presentó un proyecto de ley que tipificaría el aborto como homicidio y se podría acusar a la persona embarazada o a las que ayuden con el aborto. El proyecto de ley, que propuso el representante republicano Danny McCormick, fue promovido por el Comité de Justicia Penal de la Cámara de Representantes del Estado, donde será sometido a votación. La presentación surge después de filtrarse un documento de la Corte Suprema, en el que una mayoría conservadora de 5 jueces frente a 3 manifiesta su rechazo al fallo Roe vs. Wade de 1973, que establece las protecciones constitucionales para la atención del aborto. El temor en la sociedad es que de confirmarse esta decisión, las leyes de aborto se dejarían en manos de las legislaturas estatales individuales y se prevé que hasta la mitad promulguen prohibiciones o nuevas restricciones. Desafortunadamente tengo que decir que no estoy tan sorprendido, sabiendo cuál era la composición de nuestra corte. Es realmente horrible ver cómo estos derechos están siendo despojados y cómo esto sentará un precedente para otros derechos que los ciudadanos estadounidenses tienen, que están incluidos en la Constitución y nos los están despojando. Creo que el anuncio y la filtración de Roe vs. Wade es resultado de décadas de personas intentando controlar el cuerpo de las mujeres. No se trata solo del aborto, se trata de control. Y ahora vemos que ese control aumenta y aflora y no lo vamos a permitir.
No puedo explicarlo, parecería que todo va hacia atrás, que estamos en una mala película de terror. Según el Centro para los Derechos Reproductivos, hasta 24 estados podrían ilegalizar el aborto, entre los que se encuentran Mississippi, Arizona, Texas o Alabama. Algunos han salido a prometer que protegerán ese derecho. En un momento en que los países de todo el mundo están ampliando las libertades, ampliando los derechos, aquí en Estados Unidos de América estamos a punto de revertir los derechos. Los republicanos vienen presionando desde hace años para anular la ley que permite la interrupción involuntaria del embarazo, y en varios estados gobernados por ellos han ido aprobando leyes contrarias al aborto. La opinión sobre este asunto está profundamente dividida en Estados Unidos. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center de 2021, el 59% de la población cree que el aborto debería ser legal, mientras el 39% cree que debería ser castigado penalmente. Para el análisis de este tema nos vamos hasta Santiago de Chile. Allí vamos a conversar con la arqueóloga Nuriluz Hermosilla del colectivo Memoria Feminista de Derechos Humanos. Bienvenida a Telesur, gracias por acompañarnos. Nos gustaría saber su interpretación sobre el avance de este proyecto de ley en Luisiana que clasificaría el aborto como asesinato, basándose en el criterio de darle a los óvulos una vez fecundados la condición de persona. Buenas noches, desde Chile les hablo. Esto es parte de una larga lucha contra las mujeres que ha ido tomando cuerpo bajo una forma de legalidad, de institucionalidad, pero que es una ideología que está intentando criminalizar a las mujeres y cuerpos gestantes en su autodeterminación para determinar cuándo maternar y cuándo no hacerlo. Esto son batallas que estamos dando desde todas partes del mundo, y en Estados Unidos creo que es parte de una gran ola que no vamos a decir que es conservadora, sino que es retrógrada en cuanto a criminalizar a las mujeres y cuerpos gestantes, sobre todo aquellas que son pobres o aquellas que están racializadas, porque esto no es una ley pareja, digamos, todo lo contrario. Al 50 más 1% de la población mundial nos quita derechos, nos quieren sumisas, nos quieren en silencio, nos quieren procreadoras, pero no están al cuidado de la vida como sí lo estamos nosotras. Nosotras que decidimos cuándo maternar para hacer una buena maternidad, para crear más vida y procrear el cuidado de la vida de todos los tipos. Y entonces esto es un retroceso enorme que se puede asociar también a lo que está pasando, por ejemplo, en el estado de Florida, en que están saliendo una serie de decretos contra la diversidad sexual. Entonces aquí viene una especie de gran hegemonía mundial que está sustentada en antivalores, en una creencia en un Dios único y prácticamente llegando a niveles de terraplanismo, es decir, a destruir todo aquello que se ha fundamentado en la diversidad y los derechos de las personas, porque aquí no se está acabando con el aborto, se está criminalizando y se está llevando a la muerte a las personas que igual van a tener que abortar por su desarrollo de vida. Justamente en protección de la vida propia se está convirtiendo a las mujeres en una especie de carne de cañón que van a tener que morir, incluso si es que un aborto pudiera evitar esa muerte. Nuriluz, ¿y qué retos plantea este fenómeno para Estados Unidos cuando todo indica que esta filosofía, esta lucha contra las mujeres de la que usted habla parece enraizarse en esa sociedad? Hace apenas unos días la prensa de Estados Unidos filtraba un documento en el que se planteaba que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema estarían dispuestos a derogar esa enmienda que protege como un derecho constitucional el aborto. Está la batalla, el desafío que se viene para nosotras y para todos los amantes de la vida buena, es seguir dando esta batalla contra un poder instituido, un poder que no tiene límites en su
alianza criminal contra las mujeres, contra los pobres, contra los niños, contra los migrantes, contra los racializados. Entonces, esta lucha tan desigual, en donde sin embargo somos mayoría, va a tener que seguirse llevando en las calles, en esta lucha solidaria de los pueblos y las mujeres y los cuerpos gestantes y las diversidades sexuales para poder instalarse en el mundo y sobrevivir frente a un modelo que nos plantea prácticamente la destrucción del planeta bajo una falsa libertad, que es una libertad de consumo. En este modelo de libertad de consumo, pero cero libertad para los derechos humanos de las personas y el desarrollo de las futuras generaciones, es que se inserta esta dicotomía tan falsa de la vida defendida a través de criminalizar el aborto. Entonces nuestro desafío es muy grande, pero la única forma que tenemos es estar unidos y continuar nuestras batallas con la claridad y la lucidez que significa saber qué significa esto. No vamos a caer en discusiones teocráticas como para poder definir nuestros destinos. Somos las mujeres que salimos a las calles y que levantamos nuestros brazos para indicar quiénes eran los culpables de la violencia contra las mujeres. Y en las tesis decían, los jueces, los gobernantes, los policías, ellos son los que instalan este modelo de criminalización de las mujeres. Vemos esa lucha de las mujeres a diario en las calles. Se aprecia en ocasiones una mayor visibilidad no solo de esas luchas, sino del empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, la ONU habla, el propio secretario general de Naciones Unidas, de un retroceso global en el tema de la equidad, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué ha pasado? Se habla de un retroceso, ni siquiera de pasos que se avance. ¿Qué es lo que hace retroceder en esa lucha por la equidad, por el respeto de las mujeres? Lo primero que tiene que haber es un reconocimiento. Quienes sostenemos la vida sobre el planeta somos quienes le tenemos un platito de comida caliente a los niños cuando llegan de la escuela. Somos quienes cuidamos a los ancianos. Somos quienes parimos la vida. Sobre el planeta no hay ningún ser humano que no haya nacido de útero. Y eso es un reconocimiento que no se tiene, no se respeta a nosotras como verdaderas dadoras de la vida. Por lo tanto, se nos quiere se nos quiere someter a las órdenes del patriarcado que indican que debemos procrear a toda costa. No importa si no tengamos para sostener ya más hijos, no importa si los hombres hayan abandonado las responsabilidades que tienen como padres. Esto no lo vamos a soportar. Nosotros vamos a seguir dando la lucha, aunque sea muriendo por ella. No solo en Estados Unidos, en todas partes del mundo se están dando estas luchas y tienen que ver con la represión hacia las mujeres y la violencia y los asesinatos de las mujeres líderes y también de los lideresas indígenas y de los pobres que están luchando, el pueblo que está luchando por poder migrar, por ejemplo. Esto no son cosas separadas. Este afloramiento es la punta del iceberg, este conservadurismo extremo de querer criminalizar el aborto de nuevo es una parte de la misma política patriarcal y capitalista que de repente lleva a destruir parte del Amazonas o que se embarcan en guerras que no corresponden. Entonces, las que estamos defendiendo la vida somos las mujeres y somos perseguidas justamente por defender el derecho a bien maternar. La propia Organización Mundial de la Salud también ha dicho en estos días que restringir el derecho de las mujeres al aborto no reduce en realidad el número de procedimientos, sino que lleva a las mujeres y a las niñas a someterse a procedimientos inseguros. Y usted hablaba de algunas categorías que hacen mucho más cruda esta realidad cuando hablamos de mujeres pobres, de mujeres racializadas, de mujeres que están en que no están en ese 1% de la población privilegiada. Sí, las mujeres con dinero o con poder igual abortan.
incluso a veces bajo las órdenes de los padres o las parejas que les ordenan abortar. Y eso es porque lo pueden hacer en condiciones sanitarias apropiadas. La mujer que quiere o debe abortar cuando es pobre no tiene los recursos, se ve obligada a estar en condiciones que pueden significar finalmente la muerte para ella y para el bebé, obviamente, o para la vida que se estaría gestando. Entonces, aquí lo que tiene que suceder es una mirada de claridad social de qué está pasando. Aquí hay un sistema de dominio que está queriendo disfrazar de amor a la vida un asunto que es en realidad condenar a la muerte a muchas mujeres pobres que deben recurrir al aborto y no tienen las condiciones para hacerlo. Y más encima después pueden pasar tiempo en la cárcel por haberse realizado abortos. Esto no es algo que sea tradicional en la vida. Esto es propio de este momento del capitalismo y el patriarcado. En los pueblos indígenas, nuestros pueblos antiguos, nosotros mismos, nuestras bisabuelas o las abuelas, siempre existían remedios o formas de abortar que eran parte de lo que era conocido y que era parte de la vida también. Eso se ha escondido y se está hegemonizando una mirada beata y que es muy superficial, muy poco profunda de en qué consiste la vida y los cuidados de la vida. Entonces, Nuriluz, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más pueden hacer las personas que hoy nos ven en América Latina y el mundo cuando en la vida diaria, cuando estos fenómenos transversalizan todas nuestras actitudes, nuestra manera de enfrentar la vida y de enfrentar la relación sobre todo con las mujeres? Mira, aquí lo más importante es que surja desde estos bajos fondos a los cuales nos han sumido, surja la verdadera voz de las mujeres, de la vida, de la alegría, de la felicidad de ser amados y amantes. Eso no puede seguirse escondiendo y manteniendo una apariencia tal vez hollywoodense de los años 50, no sé, de vidas falsas. La vida verdadera está en otro lado, está justamente en el cuidado de la vida y en el permitir que las vidas se desarrollen como culturalmente lo han deseado. Entonces, yo como arqueóloga te digo, esto es una historia de miles de años de antigüedad y que solamente en estos momentos estamos viviendo una especie de edad media en el sentido de básicos valores instalados como los grandes valores. Y en realidad son solo deseos de dominio de un patriarcado que no quiere ni va a soltar el poder, porque ahí está su negocio. Su negocio es que las mujeres seamos sumisas. Su negocio es que sostengamos la vida, pero no cobremos por ello, no seamos un gasto para su ganancia. Entonces, hay que mirar este modelo de desarrollo de manera mucho más compleja. Y por lo tanto, allí está nuestro derecho como mujeres, como pueblo, como racializados, como migrantes, de rebelarnos frente a este poder hegemónico. Y ese es el derecho a la rebelión. El derecho a la rebelión que hacemos las mujeres que necesitamos o queremos abortar, el derecho a la rebelión de la mujer que se libera de su femicida también. Ese derecho es un derecho inalienable. Y entonces vamos a seguir abortando, vamos a seguir defendiendo este derecho y vamos a seguir dando las luchas, lo más probable, en las calles. Gracias, Nuriluz Hermosilla, por darnos la oportunidad de escucharla, de compartir sus reflexiones. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Las gracias reiteradas a Nuriluz Hermosilla. Es momento de cerrar el análisis, pero lo invitamos a la próxima jornada también aquí en Es Noticia, profundizar en los hechos que acaparan titulares en América Latina y el mundo.